El animal que más contribuyó a la supervivencia de las familias más pobres del campo latinoamericano durante siglos no es el caballo, es el burro. Y sin embargo, si le preguntas hoy a alguien de ciudad qué sabe sobre burros, lo más probable es que la primera imagen que aparezca sea un chiste. El animal terco, el símbolo de la ignorancia, la caricatura del atraso rural que el mundo moderno dejó atrás. Esa distancia entre lo que el animal fue históricamente y lo que representa culturalmente hoy es una de las brechas más grandes entre realidad y percepción en todo el mundo equino. Y entender por qué se produjo esa brecha dice algo sobre cómo el mundo moderno pierde conocimiento sin darse cuenta de que lo está perdiendo. No es terquedad, es cálculo. Guarda esa frase, porque cuando vuelva al final, el burro que creías conocer va a ser un animal completamente diferente. Antes de entrar en la historia, hay que resolver una confusión que se arrastra desde hace generaciones y que hace imposible pensar con claridad sobre estos animales. Burro, jumento, mula, mucha gente los usa como sinónimos. No lo son, y la diferencia no es nominal. Es la diferencia entre una especie y sus híbridos, entre un animal puro y dos animales que son el resultado de cruzamientos con otra especie. El jumento es el asno doméstico, una especie propia, con su propia historia evolutiva, su propio linaje genético, sus propias características. Cuando hablamos de jumento, hablamos del macho. La hembra es la jumenta. Es, en términos biológicos, tan especie distinta del caballo como lo es la cebra o el rinoceronte. La mula y el burro de carga son híbridos, nacen del cruzamiento entre jumento y yegua. El macho jumento es el padre, la yegua es la madre. El resultado es un animal que no pertenece a ninguna de las dos especies originales. Hereda características de las dos y al mismo tiempo es distinto de las dos. Lo que hace fascinante a ese híbrido y lo que explica buena parte de su dominio histórico sobre el trabajo rural es que la combinación no es un promedio de los dos padres, es algo diferente, más robusto en ciertas dimensiones que cualquiera de los dos por separado. Los biólogos tienen un nombre para este fenómeno: vigor híbrido o heterosis. Ocurre cuando el cruzamiento entre dos especies o líneas genéticamente distintas produce una descendencia con características que superan a cualquiera de los dos progenitores en medidas específicas. No en todo. El híbrido no es superior al caballo en velocidad, ni superior al jumento en su adaptación extrema a la escasez de agua. Pero en la intersección entre resistencia física, dureza del aparato locomotor, tolerancia al calor y capacidad de trabajo sostenido, la mula consistentemente supera a los dos padres. La rusticidad, la dureza del casco y la tolerancia al calor vienen del lado del jumento. Características que esa especie desarrolló durante milenios en entornos áridos donde la supervivencia dependía de poder seguir funcionando cuando otros animales ya habían colapsado. El porte, la fuerza física y el paso más largo vienen del lado equino, un sistema inmune que en muchas condiciones muestra mayor resistencia que el del caballo puro. Una longevidad que en buenos ejemplos supera con facilidad los 20 años de trabajo útil. Eso no fue una observación de laboratorio, fue un hecho comprobado en siglos de trabajo en las condiciones más exigentes que el campo latinoamericano puede ofrecer, y en esas condiciones, fallar tenía un costo que ninguna familia podía permitirse absorber. Durante siglos, en las regiones más áridas y más pobres de América Latina, el jumento no era un animal de trabajo opcional, era la diferencia entre comer y no comer. En el noreste de Brasil, el sertão, uno de los entornos más hostiles del continente, calor extremo, sequías que duran años, terreno rocoso, distancias enormes entre fuentes de agua. El jumento era el centro funcional de la economía familiar. Jalaba la carreta en los días de mercado, transportaba agua en los períodos de sequía, cuando el río estaba seco y la fuente más cercana quedaba horas de camino a pie. Llevaba el alimento de vuelta a la propiedad, cargaba leña, cruzaba la caatinga en el calor del mediodía cuando un caballo ya hubiera necesitado descanso o agua que no había. En los Andes, en las serranías de México,
En los valles áridos del norte de Argentina y de Chile, la historia es la misma con variaciones locales. El asno y la mula hacían el trabajo que el terreno, el clima o la escasez de recursos hacían imposible o imprácticamente costoso para otros animales. No porque los otros animales fueran débiles, sino porque el jumento y sus híbridos estaban biológicamente equipados para condiciones específicas que la mayoría de las especies domésticas simplemente no pueden sostener de forma continua. Hay algo en ese contexto que me parece importante para entender lo que vino después. Cuando la mecanización llegó, la moto, el camión, el tractor, las carreteras pavimentadas que conectaron el interior con las ciudades, el combustible que por décadas fue más barato que mantener un animal. El cambio fue rápido. En términos históricos, casi instantáneo. En 2 o 3 generaciones, el contacto diario entre millones de familias rurales y estos animales prácticamente desapareció. Y cuando desaparece el contacto, desaparece el conocimiento. Lo que quedó fue la imagen sin la experiencia. La gente recuerda el burro de los chistes, el símbolo popular de la terquedad y el atraso, pero nunca vio cómo trabaja una mula buena en terreno de piedra, con carga bajo calor durante horas. Nunca observó el vínculo silencioso que un jumento bien tratado construye con el ser humano que lo cuida. Nunca estuvo cerca de la inteligencia práctica de estos animales cuando el entorno les exige tomar decisiones que el instinto puro no alcanza a resolver. Ese es el corazón del problema. El mundo moderno conservó la caricatura y perdió la experiencia que le daba contexto. Aquí está lo que más me parece injusto de toda esta historia. La fama de tercos que arrastra el jumento y por extensión la mula que heredó esa imagen cultural sin haberla construido, es una interpretación completamente equivocada de un comportamiento que en realidad es lo contrario de la terquedad. El caballo es un animal de respuesta rápida. Cuando algo lo asusta, reacciona antes de analizar. Esa explosividad que hace útil a ciertas razas para el deporte o la velocidad tiene una cara menos conveniente. El caballo puede reaccionar con el cuerpo antes de terminar de procesar la información. Un sonido inesperado, una sombra que aparece de repente, un objeto en un lugar donde no estaba antes, y el caballo puede moverse antes de decidir. En campo abierto y con jinete experimentado, eso es manejable. En el borde de un barranco con carga, en terreno resbaladizo, en un camino de montaña sin margen de error, puede ser fatal. El jumento funciona diferente. Cuando algo desconocido aparece en su entorno, para, mira, olfatea si puede, mueve las orejas para triangular el sonido, evalúa. Y en ese proceso, que puede durar segundos o minutos dependiendo de qué tan incierta sea la situación, decide. Si concluye que es seguro, avanza. Si concluye que no lo es, no avanza. Y esa negativa es casi imposible de forzar, no porque el animal sea obstinado, sino porque su sistema nervioso está construido de forma diferente al del caballo. Para alguien que no entiende por qué el animal se detiene, eso parece terquedad. Para alguien que entiende el contexto donde ese comportamiento evolucionó durante miles de años, es otra cosa completamente. Imagina siglos de trabajo en terreno pedregoso y con barrancos, con suelo que en la temporada de lluvias se vuelve resbaladizo sin aviso, con calor extremo y sin veterinario disponible a kilómetros a la redonda. Un paso equivocado no era un inconveniente, era una fractura, y una fractura en ese contexto podía significar la muerte del animal y la ruina de la familia entera que dependía de él. El jumento que aprendía a pararse antes de cruzar un punto dudoso no era terco, era el jumento que sobrevivía, era el que llegaba de vuelta a la propiedad, era el que seguía trabajando la semana siguiente. La selección natural y el trabajo con humanos durante milenios fueron premiando exactamente ese rasgo. La pausa antes del riesgo, el análisis antes de la acción. No es terquedad, es cálculo de supervivencia. Y resulta que ese cálculo era correcto muchas más veces de las que el chiste popular sugiere. Hay algo más que casi nadie menciona cuando habla de jumentos y que los criadores que realmente los conocen describen con una consistencia que no puede ser coincidencia. El vínculo.
Muchos jumentos bien tratados forman relaciones con los humanos que los cuidan que no se parecen a las que forma la mayoría de los caballos. No son relaciones de dependencia. El caballo que busca al humano porque asocia la presencia humana con el alimento o la seguridad. Son relaciones de reconocimiento individual y selectivo. El jumento aprende voces específicas y las distingue de otras voces. Aprende rutinas. ¿A qué hora llega su cuidador? ¿Qué secuencia de movimientos precede al alimento? ¿Qué significa cuando alguien aparece con determinado objeto en la mano? Y las anticipa con una precisión que sorprende a quien no está preparado para verla. Sigue a su dueño por la propiedad sin que nadie lo llame ni lo dirija. En algunos casos documentados, el comportamiento se acerca más al de un perro de trabajo que al de un animal de carga. El jumento que espera en el lugar de costumbre, que reacciona al nombre, que busca el contacto físico de una forma calculada y elegida. Pero ese vínculo no se expresa de la misma forma en que lo hace el caballo. El caballo tiende a ser más expresivo y más reactivo en sus demostraciones de reconocimiento. El jumento es más contenido, no busca activamente la atención. No reacciona de forma expansiva cuando alguien llega. Observa, registra, procesa, y si el resultado de ese proceso es que la persona frente a él es de confianza, lo demuestra de maneras sutiles que hay que saber leer. Eso lleva a una segunda interpretación equivocada, que el jumento es frío, indiferente, que no crea lazos reales. Cuando en realidad lo que pasa es que sus lazos se expresan en un lenguaje que la mayoría de la gente nunca aprendió a leer porque nunca tuvo tiempo de convivir con el animal el suficiente tiempo como para aprenderlo. Quienes aprenden ese lenguaje describen la experiencia de forma consistente. El vínculo con un jumento es diferente al que da el caballo, más ganado, más lento de construir, más resistente una vez establecido, no basado en la disposición natural del animal a complacer que el caballo tiene en mayor medida, sino en una confianza que el jumento decide otorgar después de un proceso de evaluación que puede llevar semanas o meses. Y eso, para alguien que entiende lo que significa, es otra forma de decir que el vínculo es más honesto. El caballo puede ser más fácil de ganar. El jumento, cuando te elige, es más difícil de perder. Y la mula lleva todo eso: la inteligencia práctica, la cautela calculada, el vínculo difícil de ganar pero sólido cuando se establece, y le agrega el rendimiento físico que la hizo indispensable en el trabajo pesado. Lo que el mercado descubrió relativamente tarde y que en Brasil se volvió visible con fuerza en los últimos años es que la mula no tiene que justificarse únicamente como animal de carga o tiro. Muchas mulas desarrollaron andadura, esa característica del paso que en ciertas razas equinas como el manga larga marchador define el valor del animal para el trabajo en silla durante largas distancias. La marcha es un movimiento lateral diagonal que produce una comodidad al jinete que el trote convencional no da y que permite trabajar horas sin el desgaste acumulado que otros andamientos producen tanto en el animal como en quien lo monta. Y una mula marchadora combina dos cosas que raramente van juntas en un solo animal: la comodidad del andamiento con la rusticidad, la dureza del casco y la resistencia térmica que vienen de la herencia asinina. El resultado es un animal que puede trabajar en silla en terreno exigente durante horas, con menos requerimientos de manejo que un caballo de raza fina y con una tolerancia a las condiciones adversas que ningún manga larga puro alcanza. Eso creó un mercado que hace 30 años prácticamente no existía como tal. Mulas de marcha que en ferias y negociaciones privadas alcanzan valores que superan los de muchos caballos finos registrados. Criadores que organizan su operación entera alrededor de la producción de individuos de alto rendimiento. No para reproducción, porque la mula es estéril en la inmensa mayoría de los casos, sino para colocación directa en el mercado de trabajo y deporte. El enfoque pasa a ser completamente diferente al de la cría equina convencional. ¿Qué yegua específica? ¿Qué jumento con qué perfil genético? ¿Qué características buscar en cada uno para producir el individuo con el mejor balance posible de marcha, estructura y temperamento? Cada cruzamiento es una apuesta particular
y el resultado es irrepetible. La misma yegua y el mismo jumento pueden producir dos mulas con perfiles distintos en cruzamientos sucesivos, porque la combinación de cromosomas que resulta de cada apareamiento es única. No hay línea que se fije, no hay estándar que se perpetúe solo. No hay posibilidad de clonar el individuo exitoso y reproducirlo en escala. Solo producir, individuo por individuo, cruzamiento por cruzamiento, evaluando cada resultado como si fuera el primero. En un mundo de producción agropecuaria obsesionado con la estandarización y la reproducibilidad, eso hace a la mula excepcional, el animal de trabajo con mayor potencial de sofisticación que por definición biológica no puede convertirse en una línea de producción industrial. El burro, el jumento, la mula. Tres categorías que mucha gente trata como si fueran una sola cosa imprecisa del campo antiguo y que en realidad representan una de las combinaciones más interesantes de biología, historia y cultura en todo el mundo equino. No desaparecieron porque no funcionaban. No quedaron reducidos a caricatura porque alguien los estudió y concluyó que la caricatura era justa. Desaparecieron del contacto cotidiano porque la mecanización hizo que ya no fueran necesarios para la supervivencia inmediata de millones de familias. Y cuando dejaron de ser necesarios para esa supervivencia, el conocimiento sobre ellos se fue diluyendo generación tras generación, sin que nadie lo decidiera, sin que nadie lo planeara, simplemente porque el conocimiento práctico existe mientras hay práctica, y cuando la práctica desaparece, el conocimiento se convierte en anécdota, y la anécdota se convierte en chiste. Pero la caricatura no resistió el contacto real. Nunca lo hace. Quien convive con un jumento bien tratado, quien observa cómo una mula toma decisiones en terreno difícil, quien entiende que la pausa antes del paso no es capricho sino evaluación, ese alguien casi nunca vuelve a usar la palabra terco de la misma forma, porque a partir de ese momento tiene un marco de referencia que el chiste no puede reemplazar. No es terquedad, es cálculo, que hay una diferencia enorme entre un animal que no obedece porque no quiere y un animal que no avanza porque ya procesó la información y concluyó que el paso no es seguro. Uno de los dos tiene razón más frecuentemente de lo que cualquiera admite. ¿Tuviste alguna vez contacto real con jumentos o mulas? ¿O tu imagen de estos animales sigue siendo la del chiste de siempre? Cuéntanos en los comentarios, porque en este canal a veces la experiencia de alguien en el campo vale más que cualquier fuente escrita.